Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos oyentes. El Ministerio Cibernético pastoreamehoy.com, con su pastor virtual Daniel Mercedes, presenta el tema de hoy: rango recíproco. Donde manda capitán, no manda marinero. Es un famoso refrán que da a entender la fuerza, influencia o grado de autoridad que ejercen unas personas sobre otras, especialmente dentro de algunas organizaciones sociales de cualquier país. A este tipo de escalafón jerárquico es a lo que se conoce como rango, que no es más que la jerarquía mediante la cual se establece la escala de mando dentro de cualquier organización social, llámese esta militar, política, gubernamental, religiosa, empresarial, educacional, etc. Bueno es conocer que este sistema jerárquico de autoridad se da no solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. El reino de la luz, por ejemplo, se encuentra liderado por la Trinidad, conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, seguido por la organización angelical, categorizada por los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etc. Esto sucede también con el reino de las tinieblas, cuyo representante supremo sabemos que es Satanás, la serpiente antigua, seguida por sus principados, potestades y demonios. Aunque bueno, oportuno y conveniente es aclarar que todas las autoridades, llámense estas celestiales, terrenales e infernales, todas se encuentran sujetas y por debajo de la autoridad suprema de nuestro Dios, ante quien se postran y doblan rodilla los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí en la tierra, por ejemplo, los escalafones o rangos de autoridad son ejercidos con un criterio de superioridad que va desde el rango más alto hasta el más bajo. Así, los de menor rango están sujetos y al servicio de los de mayor rango. Esto es el orden terrenal, donde el menor tiene que servir al mayor. Sin embargo, en el terreno espiritual, Dios ha establecido un orden diferente de autoridad al que hemos querido titular rango recíproco, y el cual se encuentra amparado por el capítulo 3, versículo 3, capítulo 2 del libro de Filipenses. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, en Dios los rangos no significan superioridad, pero tampoco inferioridad, sino más bien servicio, dirección y liderazgo mutuo o recíproco. Así, en el reino de Dios, el mayor lava los pies al menor y el menor al mayor. Pero aquí en la tierra, dijo el Señor, los hombres se enseñorean los unos de los otros, pero en el reino de Dios, dijo él, no será así, sino que el que pretenda ser el mayor servirá al menor. Esto significa que cuando Dios nos otorga algún grado de honor, no es para que nos sirvamos de los demás, sino para que sirvamos a los demás. Es decir, mientras mayor sea el rango o el título que ostentes en el Señor, mayor será tu responsabilidad en el servicio. Este ejemplo aprendimos del Señor cuando dijo y demostró que había venido para servir y no para ser servido. Y dijo esto porque fue lo que vio y aprendió de su Padre Dios, cuando al principio de la creación lo vio tomar la iniciativa de inclinarse a tierra y, por decirlo así, enlodarse frente y junto a él y al Espíritu Santo las manos, formando así de una bola de barro el primer muñeco humano, al que luego de soplarle vida lo llamó Adán. Siguiendo entonces ese mismo ejemplo de su Padre, fue que Jesús decidió despojarse a sí mismo de su vestidura de gloria para venir a habitar en un cuerpo humano y finalmente humillarse hasta lo sumo, muriendo de muerte y muerte de cruz. En fin, del reino de Dios podemos aprender que cuando Él nos otorga algún rango de autoridad, lo hace con el propósito de que ofrezcamos a los demás una mejor calidad en el servicio.
Porque si hacemos lo contrario y usamos el rango de autoridad que se nos ha otorgado para enseñorearnos de los demás, o peor aún, para humillarlos con palabras o hechos, entonces ya no serás un servidor, sino más bien un verdugo asalariado al que no le importan las ovejas. Vienes a ser como el insensible empleado que desperdicia los útiles de la empresa donde trabaja, alegando que ya tienen mucho dinero. Es decir, en la iglesia, un rango de autoridad en el propósito de Dios no es un rango de superioridad, sino de servicio. Y mientras más alto sea el escalafón o el título que obtengas, mayor tu alcance y responsabilidad en el servicio. Sin embargo, lo que desafortunadamente debemos practicar en muchas de nuestras congregaciones hoy en día, lejos de un espíritu de servicio y humildad de nuestros líderes en relación a las ovejas, lo que vemos es mucho despotismo, mucho maltrato, humillación y desprecio. Así procuramos llamarnos y exigir que nos llamen con los más famosos títulos del mercado, tales como reverendos, apóstoles, profetas y arzobispos metropolitanos, su santidad, no para demostrarle al mundo nuestro grado de humildad en el servicio y defensa del cuerpo de Cristo, sino más bien para alimentar nuestro ego y hacer postrar ante nuestros pies a nuestros humildes hermanos, y en lugar de servirles a ellos, mejor nos servimos de ellos como peones de la más baja estima. No entendemos que todos estos títulos representan los rangos de autoridad que nos ha otorgado el Señor, no para humillar a los de adentro, valiéndonos de nuestro rango, sino para servirles y defenderlos del enemigo, es decir, del oso que viene a devorar a las ovejas, pues como dijimos, son rangos de autoridad que nos ha dado el Señor para aplicarlos en contra de las tinieblas de afuera o contra los enemigos que entran al rebaño a vender palomas y a hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones, engañando y devorando a las ovejas. Dios espera que apliques tu rango, tu grado de autoridad en la dirección correcta del buen pastor, quien cuando ve venir al oso lo enfrenta y lo mata, y no en la dirección equivocada del asalariado que huye escapando por su vida y abandonando al rebaño. Dios quiere que procuremos en lo adelante que nuestros títulos o posiciones en el reino de Dios no solo hablen al mundo de la humildad del Señor al cual predicamos, sino también de su valentía y amor en defensa y protección de las ovejas de su rebaño, haciendo uso de la autoridad en contra del enemigo, y no para maltratar a los de adentro, sino para servirles, para orientarles y dirigirlos, marchando al frente, derribando obstáculos, principados y potestades que pretendan interrumpir nuestro firme avance a la conquista de la corona. Claro está, todo esto sin dejar de reconocer el principio bíblico que establece que es necesario que el que trabaja para el reino y sirve en el altar, necesario es también no solo que se sirva del reino, sino también que coma del altar. Más y más bendiciones bajo la misma gracia. Pastoreamehoy.com